identificaban algunos profesores en formación y otros ya en ejercicio profesional en torno a la enseñanza de la historia. Eh, bueno, como comentaba Abraham en la presentación, la maestría en enseñanza de la historia en la Universidad de Sonora funciona desde el 2020. Empezamos con la primera generación y eso ha motivado la realización de algunos ejercicios de investigación de algunos proyectos, y acá, bueno, lo que presento es parte de las cosas que hemos venido trabajando en los últimos años, que evidentemente, como línea de investigación en muchas universidades es un área emergente, es un área que está ahora en desarrollo, y podríamos decir que en los últimos 20 años se han empezado a generar una serie de productos relacionados con las reflexiones acerca de cómo enseñar y cómo aprender historia. La presentación, de manera muy sintética, está organizada primero en un panorama general de las carencias estructurales, y luego lo que tiene que ver con la experiencia en torno a estudiar, aprender y enseñar historia en los diferentes niveles educativos. Bueno, durante la pandemia escuchamos muchos escenarios catastróficos, caóticos, que daban cuenta de cómo la COVID-19 evidenció una serie de desigualdades estructurales que impactaban, entre otras cosas, en la educación, ¿no? Quizá el efecto más fuerte se sintió en el ámbito sanitario, higiénico, también en la parte económica, pero en la educación reveló esta serie de desigualdades, ¿no? Y esa serie de carencias que limitan el acceso a una educación democrática e igualitaria. Cuando pensamos en la escuela como un espacio, la escuela es un espacio de igualdad, ¿no? La escuela genera igualdad y hace que estudiantes, que niños, jóvenes, con orígenes muy distintos, con condiciones distintas, aprenden en un entorno equitativo, entendiendo que hay una serie de desigualdades que se arrastran de manera estructural, pero la escuela iguala condiciones y genera una serie bueno, nos ofrece una serie de recursos para aprender. En la pandemia, y esta obligación de quedarnos en casa, de encerrarnos y trabajar desde la comodidad o incomodidad de los respectivos espacios domésticos, pues se evidenció, por ejemplo, entre otras cosas, la falta o el limitado servicio de Internet, que hacia 2019, en ese diagnóstico que pueden ver ahí en la diapositiva, ya estaba uno de los porcentajes o de las carencias más importantes, ¿no? La telefonía y el Internet y las aulas o los talleres de cómputo, aulas de medio, como parte de las carencias que se venían arrastrando un año antes del inicio de la pandemia. En ese escenario es que se opera durante la contingencia sanitaria, y lo que hicimos en este ejercicio fue recuperar información a partir de un instrumento, un cuestionario que se aplicó y respondieron 82 personas. Acá pueden ver los datos: 32 estudiantes, 37 docentes y 13 investigadores docentes. Se aplicó en noviembre del 2021, y esas son las preguntas que buscamos que nos respondieran. Las primeras 5 tienen que ver con la identificación, los perfiles, el lugar de residencia, institución, nivel de estudios y demás, y nos interesaba sobre todo las preguntas 8 y 9. Y lo que traigo acá en esta presentación tiene que ver con los resultados de estas 2 preguntas, ¿no? Las principales problemáticas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la historia que les parecen indispensables o prioritarias a las diferentes personas que respondieron el cuestionario, y bueno, una explicación de por qué era eso el problema prioritario, y después, a partir de la experiencia, las recomendaciones para resolver esas problemáticas que identificaba como prioritarias. Nos dio luz a una serie de temas que tienen mucho que ver, algunos de ellos con las condiciones o el origen o el entorno de cada una de las personas que respondieron. En la tabla, en el gráfico, pueden ver que tenemos respuestas procedentes de Sonora, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay, que nada más es una de cada país, y otros estados de México, pero si se fijan, está relativamente equilibrado con
una presencia importante de gente de Sonora y del Estado de México. Esto tiene, bueno, eso es la descripción de las personas informantes en nivel básico o la escuela normal, la media superior y superior. Me voy a brincar esto para poder dedicarnos un poquito a esto, las problemáticas. En cuanto a las problemáticas, una de bueno, las organizamos en estas cuatro grandes ejes temáticos o 4 factores. Las problemáticas que son operativo-institucionales, las que tienen que ver con los planes y programas de estudio, las relacionadas con la formación y actualización docente y las que tienen que ver con la recepción o con las actitudes o acciones por parte de quienes estudian, ¿no? El desinterés por la asignatura. Esos, digamos, las más de 80 respuestas las organizamos en esos 4 grandes ejes a partir de estas coincidencias. En cuanto a la parte operativo institucional, algunos docentes y estudiantes en formación para docentes referían el asunto del rezago escolar y la falta de capacitación y aplicación de recursos tecnológicos, ¿no? Que eso, si recuerdan, hace 4 años, pues se evidenció desde profes que podían resolver situaciones con lo que ya sabían o que aprendían para resolver los retos que implicaba la enseñanza en línea, hasta aquellos que no podían atender los elementos básicos como generar una sesión y monitorear actividades y demás, ¿no? Entonces, bueno, por acá podemos ver estas respuestas. En cuanto a los planes y programas de estudio, me gustaría recuperar el testimonio que está a la derecha, que es de un docente de una escuela normal. Dice: es indispensable dejar de lado que la historia solamente refleja una gran memoria y cultura general para otorgarle el valor que tiene y que nos permite conocer y entender el presente. Esto de alguna manera se está trabajando cuando pensamos en el enfoque en la conciencia histórica con el pensamiento crítico, pero un poco la necesidad de que los planes y programas de estudio dejen de lado este largo rosario de contenidos y se enfoquen en aquellos aspectos que nos permitan conocer y entender el presente desde la perspectiva de este docente de una escuela normal. Ahora, con respecto a la parte que tiene que ver con la actualización docente, algunos evidenciaban o declaraban este rezago en cuanto al uso de herramientas digitales y en general en cuanto a las habilidades para aprender y actualizarse ante los retos que nos plantea el complejo escenario educativo, ¿no? Y bueno, un punto importante en el testimonio de la izquierda, un docente de la escuela normal que refiere que los maestros, dice, no conocen la disciplina histórica y por lo tanto no saben qué enseñar. Por otro lado, algunos no saben cómo enseñar. Entonces, que son esta doble problemática que tiene que ver con el dominio de la disciplina y luego con el dominio de la parte operativa que tiene que ver con la enseñanza de la historia. Y luego el desinterés de la asignatura, que es algo recurrente, pero no todas lo señalaban como la principal problemática. Y por acá podemos ver algunos testimonios de cómo para un estudiante de la escuela normal refiere que lo común es que los estudiantes consideren a la historia como algo viejo y sin sentido, o otro testimonio como algo aburrido de lectura y poco prioritaria. Ahora, me brinco a esta parte para ir cerrando, ¿no? Las recomendaciones desde el aula. Luego de esta valoración de las problemáticas, lo que seguía era ¿qué podemos hacer para responderlo? Algunos de los testimonios se enfocaron en atender la problemática que ellos identificaron como prioritaria y otros recomendaron en otra dirección, pero igual se agruparon en estos 4 grandes campos temáticos que tienen que ver, el primer campo, con la atención multicausal, es decir, esas propuestas que señalan que es indispensable aumentar el presupuesto en la educación, mejorar en términos generales los procesos administrativos para enfocarse en el ejercicio docente más que la atención
de compromisos o trámites y demás, que eso es algo, digamos, es un problema muy común o que se refiere en algunos de los testimonios que recuperamos, que bueno, esa sería una de las recomendaciones desde el aula, una atención a estos múltiples factores que forman parte de lo que rodea el ejercicio de la enseñanza. Otras recomendaciones que tienen que ver con los contenidos que proponen que la historia se enfoque en aspectos recientes y cercanos, ¿no? Que retome, por ejemplo, las historias locales, que esto, bueno, en la historiografía pues está presente desde la década de los 60, ¿no? Al menos en el contexto nacional, la importancia de recuperar la historia de las parroquias o los entornos inmediatos. Y la propuesta de estas personas que entrevistamos, que aplicamos el cuestionario, fue que una de las salidas puede ser que la historia recupere lo inmediato, lo cercano, lo que le resulte atractivo al estudiante en términos de algo que conoce. Que se realicen prácticas de investigación, que eso es algo que se ha venido trabajando en los últimos años en los diferentes niveles educativos, trabajar a partir de proyectos y que se trabaje en el pensamiento y conciencia histórica, que hacia allá es donde va la propuesta de la nueva escuela mexicana en la actualidad, ¿no? Que bueno, sabemos que enfrenta una serie de condicionantes y de retos relacionados, muchos de ellos con la operación y el compromiso que tienen las y los docentes para el diseño de secuencias didácticas y demás. La tercera recomendación tiene que ver con las estrategias didácticas, es decir, ya que resolvimos los elementos contextuales, los elementos de contenido, ahora entremos a mejorar la forma en la que enseñamos. Y se habla concretamente de dinámicas con participación activa, que eso es algo que históricamente se ha referido. Si nos vamos a los libros de enseñanza de la historia o los libros para los maestros de la década de los 60, 70, encontramos esa recomendación así un tanto genérica, ¿no? Que se procuren clases dinámicas y con la participación de estudiantes. La segunda, dentro de este campo de estrategias didácticas, la adaptación a distintos niveles y estilos de aprendizaje, que eso es algo que muchas veces por las condiciones y las dimensiones de los grupos se estandariza y se dejan de lado digamos, los retos o los estilos de los diferentes estudiantes que tenemos en el aula. Y finalmente, el cuarto grupo de recomendaciones desde el aula la capacitación y actualización, es decir, la necesidad de tener programas en modalidades diversas que permitan que las y los docentes se capaciten de forma permanente. Y acá tenemos un gran problema porque la capacitación sin premios, sin reconocimiento, es poco efectiva o inviable, porque ya depende de la vocación, de las ganas, el compromiso que tenga cada docente para formarse, actualizarse, profundizar, mejorar su dominio sobre los contenidos, sus estrategias de enseñanza y demás. Pero si no hay y quizá este punto de la capacitación está relacionado con el punto 1 de la atención multicausal, en donde para que esto suceda tiene que haber un cambio estructural que premie esas acciones de capacitación, de actualización y evitar esta simulación que luego se vive, en donde la administración hace como que paga y el profesor hace como que se capacita y como que enseña y el estudiante finge que aprende, y ahí vivimos en este círculo vicioso en donde no se logran los objetivos. Esto es a grandes rasgos mi presentación. Espero haberme ajustado al tiempo de los 15 minutos. Con este panorama pues amplio del contexto especialmente mexicano, de las problemáticas relacionadas con la enseñanza y las salidas que podemos tener para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia. Muchas gracias y pendiente de cualquier pregunta o comentario.
¿Listo? Ok. Muy buenas tardes. Pues muy agradecido de aquí, de estarles presentando el día de hoy. Agradezco a la Dirección de Cultura, al 30 Ayuntamiento, encabezado por el presidente César Iván Sandoval, pues por apoyarnos a realizar este evento, ¿no? Por organizarlo y por promoverlo, y por abrirnos las puertas a este tipo de actividades. Entonces, voy a comenzar. Mi tema pues es la revolución que nos contaron, la Revolución Mexicana en los libros de texto gratuitos. Este tema, esta presentación, lo saqué a través en la carrera, en la materia de seminario de titulación. Era mi proyecto de tesis y pues realicé el primer capítulo y pues aquí lo adapté a la presentación. Y bueno, para comenzar, me gustaría darles un contexto de lo que se vivía, de cómo era el México en los 60s con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En los 60s, es en 1959 cuando se crea esta comisión por parte de la Secretaría de Educación Pública, en el gobierno de Adolfo López Mateos. Entonces, en esos tiempos, México vivía un problema de analfabetismo, el cual pues querían mejorar la situación, especialmente en un contexto en el cual pues hay un proceso de industrialización, ya se estaba dando, ya estaba avanzado el proceso de industrialización, sin embargo querían llevarlo más adelante y había una necesidad de que el Estado interviniera de una manera más intensiva en lo que es la educación. Y bueno, en esos tiempos también existía todavía un proyecto, todavía seguía permeando la Revolución Mexicana, seguía en los discursos de los presidentes, incluso hasta el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se seguía haciendo mención de esta época revolucionaria y cómo el gobierno seguía con la bandera de ser un gobierno revolucionario. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Pues atacar a los problemas de la educación y aprovechando ellos mismos, pues contar su propia versión de la historia, ¿no? No, con esto de decir una propia versión o una historia oficial, es solo una versión de la historia, no quiere decir que sea verdadera ni nada por el estilo, pero pues es la versión oficial de la historia, la cual va cambiando a través del tiempo. Y a mi parecer eso es lo interesante, lo que es susceptible de análisis y lo que podemos estudiar, ¿no? Bueno, para continuar, me gustaría decir, pues, ¿por qué los libros de texto gratuitos, no? ¿Por qué acercarnos a estos? Y bueno, como mencionaba antes, los libros de texto gratuitos son una representación de los ideales del Estado que quiere pues transmitir a los ciudadanos para pues, la formación. Entonces, el libro de texto es una herramienta de reproducción del discurso oficial. Si el Estado quiere transmitir ciertos valores, ciertos héroes, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, pues suele resaltar ciertas cosas de personajes históricos, como pues, vamos a ver más adelante, Francisco I. Madero, con distintos valores pues, morales, éticos, que para ellos, en su visión, por ejemplo, vamos a ver cómo va cambiando poco a poco desde los 60s, que fue la primera edición de los libros de texto gratuitos, hasta pues, la actualidad, ¿no? Cómo depende de los ideales, del proyecto de nación que se tenga o las necesidades que se tengan en ese momento, se va cambiando los detalles, los valores que se resaltan y pues lo que se visibiliza, lo que no, lo que van quitando, lo que van poniendo. Hay ciertos detalles que regresan en distintas ediciones. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a mí los libros de texto gratuitos tienen un gran potencial de análisis. En este caso, pues yo voy a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, como les comentaba, referente al régimen revolucionario, sobre cómo el mismo Estado en los 60s se declara a sí mismo como un régimen revolucionario
a lo mejor contrario a lo que podríamos pensar hoy en día, que nos imaginamos el régimen revolucionario o cuando todavía permeaba la revolución, quizás hasta los 30, hasta los 40, pero sin embargo en los 60 pues todavía se seguían autonombrando ellos mismos como un régimen revolucionario, ¿no? Entonces, cito a una doctora en ciencias sociales que se llama Natalia Escobar, la cual dice: un Estado para enseñar la nación. Entonces el Estado es el encargado de la educación, por lo tanto es el Estado el que decide qué cosas poner, qué cosas enseñar, qué cosas transmitir hacia la ciudadanía, especialmente hacia la formación del ciudadano que va a ser en el futuro, ¿no? Los niños, a fin de cuentas, va pasando el tiempo y llega el momento en el que ellos pues toman las riendas, ¿no?, del país. Entonces es por esa razón que el Estado pues a fin de cuentas siempre va a intentar transmitir los valores que para él son deseables, sean buenos o sean malos, eso ya es a cuestión de cada uno. Entonces la enseñanza de la historia es un medio, como comentaba ahorita, de formación ciudadana, dependiendo de las aspiraciones del Estado. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En los 60 la materia de historia estaba junto con la materia de civismo. Había una necesidad, eso nos da a entender que había una necesidad pues de formar al ciudadano en valores como el amor a la patria. Por ejemplo, les voy a dar unas citas aquí de, por ejemplo, la edición de 1960, en el libro de Historia y Civismo de tercer grado, el cual inicia diciéndonos que, abro comillas, todo esto lo aprenderemos en las lecciones de historia y civismo, y si las estudiamos bien, conoceremos mejor a México y lo amaremos y serviremos con más entusiasmo. Entonces aquí vemos cómo había una necesidad pues de inculcar ese amor a la patria, que a lo mejor, que pasando el tiempo se fue perdiendo como ese mensaje de manera explícita, y también se va recuperando en los últimos años, ¿no? Pero a partir de los 90 pues va desapareciendo. De igual manera, en la edición de cuarto grado dice, abro comillas, niño de cuarto año, este libro se propone ayudarte a conocer tu patria, pues conociéndola sabrás mejor por qué la amas y cómo y por qué debes estar dispuesto a servirla. De nueva cuenta, pues se refieren a que pues, el ciudadano debe servir a su nación, debe servir a su patria. Entonces, este tipo de detalles van desapareciendo conforme van avanzando las ediciones. Por ejemplo, va pasando la edición de 1960, como les comentaba, que se da como un enfoque con el civismo, pero ya en la edición de 1972 pasa a ser un enfoque a las ciencias sociales. Es un enfoque ya más multidisciplinario, junto a la sociología, a la antropología, arqueología, entre otras cosas, ¿no? Y ya es en la edición de 1993 que vuelve a regresar la materia de historia, pero solamente la materia de historia, sin un enfoque multidisciplinar, y tampoco como el de civismo que vimos en los 60s. Y ya más adelante, y este enfoque hacia la historia, hacia solo la historia, pues permanece prácticamente hasta la última edición, que ya es que se cambia al nombre de Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad, que es pues por lo menos en la edición de primaria, y lo vemos también en la prepa, que ya actualmente pues está en uso el nuevo programa, el cual se llama pues Conciencia Histórica, ¿no? Pero como vemos, el material de análisis pues es este enfoque también que se le da a la manera en la que contamos los sucesos, ¿no? La manera en la que el Estado organiza o le da el enfoque a los hechos históricos, ¿no? Entonces avanzamos y ya vemos cómo la Revolución Mexicana, dependiendo de la edición, pues van añadiendo distintos conceptos. Lo dividen a veces entre una Revolución Mexicana. Es en la edición de 1960 donde inicia con la Revolución Maderista y la continúan también con la Revolución Constitucionalista, pues encabezada por Venustiano Carranza. Entonces ya más adelante ya no se llama una Revolución Maderista,
sino que se llama un movimiento maderista, y es a la revolución constitucionalista la que le dan el nombre de revolución. Entonces, aquí, en este caso, pasa de ser una revolución maderista a un movimiento maderista. No es lo mismo si nos damos cuenta, porque pues no tiene el mismo impacto decir una revolución que un movimiento. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va transformando estos conceptos que se utilizan. Y, por ejemplo, ya en la edición de 1993, vuelve a ser Revolución Mexicana, una revolución mexicana como en la jerarquía arriba, y ya la dividen en un movimiento maderista de nuevo y un movimiento constitucionalista. Entonces, ahora en la jerarquía está pues la Revolución Mexicana, y ya abajo de eso está el movimiento maderista y el constitucionalista. En el 2011, ahora se llama Revolución Mexicana, y ya no hay movimientos ni revoluciones maderistas ni constitucionalistas, sino que simplemente ponen un título como Madero como inició la revolución. Entonces, es lo que vamos viendo a través de… Lo que vamos viendo es cómo se va transformando este concepto, y actualmente con la nueva escuela mexicana volvemos a… Ahora sí se les da el nombre de una revolución: la Revolución Mexicana, la Revolución Maderista y la Revolución Constitucionalista. No me voy a meter en que si uno es más importante que otro, o cuál está bien, cuál está mal, simplemente cómo se va transformando este concepto, ¿no? Y cómo, pues dependiendo de lo que decide el Estado, es lo que quiere transmitir, pues. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues solo agregué al personaje de Francisco I. Madero, el cual pues es uno de los más importantes, de los más citados en el tema de la Revolución Mexicana. Y me llamó mucho la atención cuando dicen el análisis sobre cómo se describe mucho sobre su personalidad, sobre sus valores, sobre, pues básicamente el Estado en esos tiempos quería, digamos, modelos a seguir para los alumnos. En este caso, pues el mártir de la democracia, Francisco I. Madero, pues era un ejemplo como una persona que se sacrificaba por su nación. Y lo mencionan aquí en el libro de Historia y Civismo, abro comillas, en vista de los sufrimientos del pueblo, muchos buenos mexicanos hicieron oír su voz en defensa de los débiles y en demanda de derechos cívicos para todos. Y más adelante en la edición de cuarto grado se hace una descripción de algunas de sus características de la personalidad de Madero. Abro comillas: un hombre valiente y de noble espíritu, Francisco I. Madero escribió una obra que en el acto se hizo célebre, la sucesión presidencial, y se formaron diversos partidos, entre ellos uno muy importante, el antireeleccionista. Madero, que era el candidato visto con mayores simpatías, recorrió el país y con sus discursos arrastró tras de sí al pueblo, animándolo a ejercer los derechos cívicos en las elecciones que se aproximaban. Su entusiasmo y la sinceridad con que hablaba le atrajeron muchos partidarios. Bueno, aquí nos dan a entender que Madero movía masas, que era un excelente orador, que sobre todo se manejaba a través de pues, una moral que ejercía sus derechos cívicos, ¿no? Que en este caso, pues en el porfiriato, era el de pues ya no a la reelección, no reelección. Más adelante también dicen, abro comillas, Madero no era violento, ni sanguinario, ni cruel, sino inclinado a la benevolencia y el perdón. La traición de Huerta y la muerte de Madero y Pino Suárez causaron profunda indignación en todo el país, y la memoria de Madero empezó a ser objeto de un culto cívico. Bueno, aquí lo vuelven a dejar claro, ¿no? Sobre cómo Madero era visto en esos tiempos, y hoy en día también, ¿no? Y más en esos tiempos, como un culto cívico hacia su personalidad y el deber ser del mexicano, ¿no? Y de nuevo se van resaltando estas virtudes cívicas, entre otras cosas, ¿no? Esto es la edición de los 60s. La edición de los 60 se maneja hasta 1972, según lo que encontré en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, ¿no? Algo que me llamó la atención es que en la edición de 1972 se menciona su posición económica, y cómo, bueno, también en la edición de los 60 se maneja la posición económica en una biografía,
pero la posición económica es algo que se va transformando, que va cambiando, o sea, en la mayoría lo ponen, pero de repente deja de aparecer. Entonces, ¿a qué se deberá eso? Entonces, quizás no querían resaltar este aspecto de pues, su posición económica, que venía pues de una familia bien posicionada. De hecho, en algunas ediciones me tocó leer que incluso aparte de su buena posición económica, que estudió en el extranjero, que pues varias cosas así que pues hablan de su pues capacidad económica, ¿no? En su familia. Pero de nuevo resaltando también que vivía cómodamente, sabía que en México existían grandes problemas que era necesario resolver, entonces no le quitaban ese valor cívico a su memoria. Entonces, en la edición del 93 sigue apareciendo y continúa esta indignación hacia su asesinato, sobre cómo pues, el pueblo seguía viviendo en la indignación debido a pues, el asesinato de Madero. Y en la edición de 2011, curiosamente, es cuando ya desaparece pues estas menciones de distintos valores pues, cívicos. Ya no permanece una necesidad de instruir estos valores cívicos en los jóvenes, ¿no? Entonces, a eso voy. ¿Por qué ponen unas cosas en algunas ediciones? ¿Por qué las quitan en otras? ¿Qué cambia? ¿Qué sigue? Eso es lo que se debe de tener en cuenta al momento de analizar los libros de texto, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar sobre el libro de texto también como el potencial que tiene. Vuelvo a lo mismo del libro de texto como una representación del discurso oficial del Estado, el análisis del discurso, qué se visibiliza y qué no se está visibilizando, qué deja de visibilizarse, y pues analizar estos cambios y permanencias. Una de las cosas que me llamaba la atención cuando di mi exploración a los libros de texto en la edición de los 60, me llamó mucho la atención esta representación de la familia, de cómo era la familia en aquellos tiempos, cómo se visualizaba una familia o en el imaginario colectivo, ¿no? Y hacen mención aquí, les voy a leer, se titula La familia. Todos en mi casa estamos muy ocupados por las mañanas. Papá y mamá se levantan muy temprano. Mamá ayuda a Manuela para que tenga listo el desayuno. Asea a Carmela y me peina. Papá riega con la manguera nuestro jardincito. Le gustan mucho las plantas porque se crió en el campo. Siempre está quitándole los gusanos y las hojas secas. Las poda, clava alambres para que las enredaderas trepen y crezcan mejor. A lo que voy con ese tipo de cosas es cómo se representa a la mujer, a la madre de familia, sobre cómo pues ella está en la casa, en ningún momento se menciona pues, que trabaja, ¿no? Entonces la niña pues ayudando a la mamá a hacer el desayuno, pues en lugar de ponerla pues, en un ambiente de estudiar o lo que sea, pero es una representación de cómo era, en esos tiempos era algo totalmente normal, lo veías y pues no hacías preguntas, ¿no? Pero hoy en día muy probablemente esa representación haría mucho escándalo. Tendrían que poner a la niña haciendo otra cosa y pues la vida, el mundo en México ha cambiado mucho y ya no, esa misma representación no sería lo mismo. Entonces a eso, por ejemplo, otro dato que dan aquí es sobre que el papá se crió en el campo. El papá pues en esos tiempos era muy normal, muy común ese traslado de lo rural a la ciudad, al urbano. Entonces, pues aquí nos habla de otro detalle, ¿no? del México de esos tiempos. Y pues lo interesante es ver cómo cambia esta representación, que en sus tiempos pues fue válida, pero, o válida en lo general, en lo común, pero hoy en día pues es otro México, ¿no? Se ha transformado totalmente el concepto de la familia y las labores o deberes de cada uno de los integrantes, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Ahí dejo la referencia. ¿Verdad?
Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Ay, está bien alto. Primero que nada, pues quiero agradecer a la licenciada Heidi por abrir este espacio para pues nosotros los historiadores, los estudiantes, para que podamos proyectar o divulgar nuestros conocimientos, tanto proyectos e investigaciones. Y también quiero agradecer a Álvaro y a Abraham por la invitación, porque pues es importante también que nos conozcamos entre nosotros y en pues todos los proyectos que tenemos como estudiantes, ¿no? Y bueno, ya habiendo dicho esto, voy a comenzar con nuestra presentación. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Historia. Mi nombre es Alejandra Luna, soy la presidenta de la asociación y pues los voy a presentar rapidito. Tengo a Emma Montserrat, que es la vicepresidenta, a Raimundo Talamantes, que es el encargado o el coordinador de archivo y también funge como secretario, y a Carlos Limón, que es también secretario. Bueno, la asociación inició principalmente como una comunidad. Les voy a explicar un poquito, ahora sí que la historia de cómo surgimos. Inicia como una comunidad con la idea pues de reagruparnos, de volvernos a conectar, porque este proyecto surgió después de la pandemia. Entonces, con la pandemia, ya sabemos que pues todos en casa, nadie convivía, la comunidad pues de historia, los licenciados, bueno, futuros licenciados, pues prácticamente no estábamos conectados, no nos conocíamos. Entonces, gracias a Romina, que aquí está presente, fue nuestra fundadora, Romina Burrola, inició como una comunidad, la comunidad de estudiantes de historia, y esto con el fin de pues volvernos a juntar, ¿no? Después de que Romina egresó, pues me dejó a cargo y se consolidó o se transformó, vamos a decirle, a una asociación de estudiantes de historia. Me voy rapidito porque pues no tenemos mucho tiempo. Después de este cambio surgieron algunos de los estudiantes que ya habían egresado querían todavía seguir dentro de la asociación. Entonces lo que hicimos es modificar nuevamente lo que es el nombre, y lo terminamos haciendo la Asociación de Estudiantes y Egresados de Historia, con el fin de que pues todos pudiéramos participar y pues no excluir a nadie, ¿no? Porque pues este era un proyecto para reagruparnos, vamos a decir. Y después, ya ahora sí que con el egreso de casi la mayoría de nosotros, ahora sí que se convirtió, fue la última modificación que tuvimos, que es la Asociación de Historia de Baja California, y pues con el fin de que ya ahora sí que tanto licenciados como estudiantes pudieran trabajar con nosotros, y también pues que se nos reconociera. Estamos soñando muy alto, pero ya en forma nacional, ¿no? ¿Cómo se dice? En nacional. Bueno, ¿le das, por favor? Estamos conformados por aproximadamente, ahorita creo que tenemos como 16, 17 integrantes. Somos pues todos nosotros. ¿Le das? Nada más era como para que vieran que no somos muchos. Y bueno, les voy a leer un poquito de la misión que tenemos como la asociación, que es fomentar la investigación, la docencia y la difusión accesible de la historia mediante proyectos académicos, actividades educativas, gracias, y colaboraciones interinstitucionales que generen oportunidades laborales para historiadores comprometidos con su entorno. Y la visión pues es ser la institución líder en Baja California en el estudio, enseñanza y difusión de la historia como disciplina, consolidándose como un referente académico y cultural que promueve el conocimiento histórico como una herramienta para el desarrollo social y como fuente digna y estable de empleo para historiadores profesionistas. Bueno, los objetivos pues es principalmente visibilizarnos como comunidad, tanto estudiantes y licenciados,
que se nos respeten pues los lugares que nos corresponden, tanto en la política, en la docencia, en cualquier lugar, porque siempre tenemos estos comentarios que pues te vas a morir de hambre como historiador, ¿no? Pero realmente pues nuestros lugares están ocupados, entonces nosotros como nuevos historiadores y nueva asociación estamos enfocados en volver a pues a dirigirnos a los lugares que nos corresponden, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues fuente de empleo, que es principalmente por los que nos vamos a convertir en una asociación civil, que es tener varios proyectos, ahorita los vamos a explicar, en donde pues generen dinero. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues nosotros creamos, dentro de la carrera de historia nos dan el área de gestión, que es, pues nosotros nos enfocamos en gestión de proyectos, que es pues hacer proyectos en donde nosotros estemos ofreciendo nuestro servicio, se podría decir, entre docencia, investigación y difusión. Y bueno, las coordinaciones que tenemos, que no nos pudieron acompañar algunos, las cabezas de las coordinaciones, que es investigación, docencia y difusión. Nosotros en lo que nosotros hacemos nos enfocamos en estas tres áreas, que es lo que prácticamente nos enseñan durante la carrera, ¿no? Y bueno, los proyectos que tenemos ya consolidados, ya hechos, ya formados, ya trabajando, son las nuevas voces de la historia, que esta viene dentro de investigación, ahorita nos van a explicar un poquito. Red de archivos, que esto va dirigido a gestión. Los cursos de verano, que esto va dirigido a docencia. En Retrovisor Radio UABC, que también participamos en la radio, y esto pues es difusión. Y ahorita nuestro nuevo proyecto que se está uniendo es las sedes que estamos, como les comenté ahorita, estamos buscando que nosotros como asociación seamos la matriz de varias sedes en el estado, perdón, en el estado no, de manera nacional, gracias. Entonces ahorita estamos consolidando este acuerdo, les estamos mostrando lo que somos, lo que es el estado de Chihuahua, el cual pues ya se está consolidando también. Entonces este nuevo proyecto pues busca simplemente pues establecernos varias sedes en diferentes estados para poder al último pues crear esta red de asociaciones que trabajemos en conjunto para la divulgación de historia. Y bueno, aquí le voy a pasar a mi compañera Montserrat, no sé si está entendido. Ok. Que nos presente lo que son los proyectos. Y gracias. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emma García y pues voy a hablar sobre este proyecto que es las nuevas voces de la historia. Y bueno, este proyecto en sí surge surge de la inspiración de encuentros que se hacen a nivel tanto regional como nacional de estudiantes. ¿Sí? ¿Más me lo acerco más? ¿Así? Ok. Que surge de los encuentros tanto regionales como nacionales de historia. En este caso, pues su servidora es delegada titular ante la Asamblea Nacional de Estudiantes de Historia, y pues se hacen estos encuentros, ¿no? Y de inspiración de estos espacios decidimos pues también aplicarlo en nuestra comunidad, ¿no? En lo local. Entonces, pues este sería la segunda edición de este proyecto, las nuevas voces de la historia, que como tal es un espacio, ¿no? Para más bien por parte de la academia, se puede decir, pero también abierto pues al público general, ¿no? Con esta intención de hacer la difusión y divulgación de la historia, ¿no? De una forma pues accesible, ¿no? Y que todos podamos participar. Y pues este encuentro une pues a distintas generaciones, ¿no? de historiadores ya en formación y también pues ya de manera pues profesional, para estos espacios de diálogo, ¿no? De diferentes temáticas que incumben, ¿no? Pues a la historia tanto local como regional. Y pues aquí está el licenciado Gabriel Rivera, ¿no? Que nos ha apoyado desde el principio, muchas gracias. Y ahorita pues ya también con la colaboración de IMACUM
y de pues, la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, pues igual cordialmente invitados al encuentro y pues por mi parte sería todo. Buenas tardes, yo soy Ramón Talamantes y voy a abordar el tema relacionado a la vinculación. Me gustaría arrancar primero que nada nuevamente agradeciendo al licenciado Gabriel Rivera, porque es en gran medida con él que se han hecho muchos de estos avances en tema de vinculación, no solo en materia del uso de espacios para, como ya dijimos, el primer y actualmente segundo encuentro local de estudiantes y egresados de historia, en las nuevas voces de la historia, sino también en la posibilidad de llevar a cabo la vinculación y esta conexión entre archivos y sobre todo el uso de los espacios y las actividades para generar proyectos, tanto para con los estudiantes de manera académica como con cierto valor curricular, además del proyecto que se está gestando aquí en cuanto a sedes para el desarrollo de conexiones con no solo asociaciones en los estados circundantes, sino también en este caso con posiblemente estados a lo largo de la frontera norte y posteriormente, y si se gesta y se da bien el proyecto, podría ser toda la región centro-norte a futuro. Igualmente se maneja esto a planes mediano y largo plazo, pero se espera y se especula que se dé un muy buen desarrollo por parte de, ya sea tanto nosotros como futuros historiadores que se vayan anexando a este proyecto y sobre todo a este desarrollo. Y por mi parte sería todo en cuanto a la cuestión de vinculación. Y bueno, aquí también, como les había comentado, nosotros también estamos vinculados o colaboramos, más bien sería la palabra correcta, con Radio UABC, que es donde prácticamente hacemos entrevistas, en donde entrevistamos a gente de la Academia de Historia, de todo lo enfocado con historia. Se llama Retrovisor el programa, y bueno, aquí pues es nada más como muy, ¿cómo se dice? En el programa se realizan cápsulas del tiempo, se les llama, ¿no?, a esta sección, en donde precisamente pues se hace esta pues énfasis, ¿no?, en la divulgación de manera accesible de la historia, ¿no? Entonces aquí la compañera participa de manera recurrente como parte ya pues del programa, y pues ella también se encarga de esta vinculación, ¿no?, con los estudiantes y egresados que para que ellos acudan, ¿no?, y den difusión a sus investigaciones. Gracias. Y bueno, pues ya esto de docencia, que es la última área en donde nos desarrollamos también, que aquí pues estamos trabajando con una institución que es Meibo, que ya este año va a ser el cuarto año en el que nos invitan a formar parte del equipo de Meibo. Y bueno, pues nada más lo que hacemos aquí es dar clases enfocadas en la historia. Igual, o sea, todos los proyectos que nosotros estamos generando son enfocados en el área de historia, y también se nos acaba de unir este año, gracias a la participación en Meibo, el Parque Cricri, que es también una institución donde dan cursos de verano. Nos acaban de contactar y ya consolidamos también este proyecto, que es para dar clases este verano. Entonces este año va a estar un poquito saturado. Vamos a estar tanto en Meibo y en el Parque Cricri. Pequeño comentario acerca de esta área de docencia. Pues son espacios que afortunadamente pues nos hemos podido involucrar, y en donde pues eran cursos que tenían otro enfoque, ¿no?, como eran cursos de literatura, que pues si bien van ligados con la historia, se ha podido acceder pues a un público, pues así, ahora sí que a las infancias, ¿no? Entonces eso también nos parece muy importante, porque entonces pues estas infancias pueden
reclamar nuestros espacios, pueden estar en contacto con su historia, con su identidad y pues se formen, ¿no? También como sujetos políticos. Un gusto a todos, soy el secretario Carlos Limón y también me gustaría hablarles sobre algunas cosas muy especiales para nosotros que son las habilidades que hemos adquirido a lo largo de pertenecer a esta asociación. Uno de ellos es el desarrollo de habilidades de liderazgo, que es algo muy, muy importante para un historiador. Pues tenemos que tener, a veces tenemos que tomar estos roles que nos implican estar a cargo de las actividades de ciertas personas. Son cosas que hemos adquirido no solo nosotros que somos la presidente, vicepresidente y secretario, sino creo yo que todos los compañeros han adquirido un poco de estas habilidades que son muy importantes. Igualmente el conocimiento en desarrollo de proyectos de gestión de docencia y también manejo de redes sociales. Algo muy importante que hemos hecho hasta ahorita es que tenemos preparado un plan académico que se puede aplicar para un seminario de historia regional. Está enfocado principalmente a estudiantes de educación media superior y también para gente no especialista en historia. Es algo que también tenemos listo para trabajarlo. También tenemos experiencia pues, en docencia con infancias y también hemos desarrollado habilidades de campo que son necesarias por la formación de todos los historiadores. También hemos editado formatos académicos para publicación. Personalmente yo, cuando fue el primer encuentro de estudiantes y egresados de historia, edité un libro recopilatorio de todos los trabajos que se presentaron. Eso es una actividad pues también que tenemos que desarrollar y los historiadores pues estamos involucrados muy cercano con las publicaciones y editoriales. Y asimismo pues se ha formado un círculo de amistad muy importante entre todos nosotros y muchos ya nos consideramos amigos para toda la vida. Aquí están algunas de nuestras reuniones, asimismo como proyectos de archivo que hemos tenido. Escaneamos este libro que tiene 90 años, bueno 91 años, que se llamaba La Madre Mexicana. Era un libro que emitió la esposa del presidente Abelardo L. Rodríguez para enseñar cómo se tenían que ser las madres. Aquí hay otras actividades que hemos tenido, como la toma de protesta de compañeros, asimismo como actividades recreativas que hemos hecho en grupo. Y pues aquí está el formato del libro recopilatorio que hicimos del primer encuentro de estudiantes. De hecho, para este año ya viene la segunda edición. Bueno, nada más para agregar un poquito a lo que dijo mi compañero, este libro recopilatorio también viene dentro de lo que es la actividad que hacemos del proyecto, de los encuentros que estamos haciendo. Este fue del primer encuentro de estudiantes y egresados de historia y lo que hacemos es recopilar todas las investigaciones que hacen o envían nuestros compañeros y los ponemos en un drive para que todas las personas que les interese, porque obviamente sabemos que las investigaciones pues no se dicen todas aquí arriba, ¿no? Sino que si ya a alguien más le interesó a fondo algún tema, aquí están las investigaciones ya pues todas completas donde pueden entrar. Es totalmente gratuito y pues está abierto al público. Y pues el segundo encuentro se va aprovechando. El segundo encuentro ya va a ser este mes siguiente, el 5, 6 y 7 de junio, están totalmente invitados. Y bueno, ya terminando esto, pues las conclusiones. Creo que las conclusiones de esta asociación es que precisamente estamos buscando esto, ¿no? Un lugar, un espacio para poder nosotros expresarnos y que también toda la comunidad de historia tenga un lugar y visibilizarnos principalmente. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir y saber un poquito más o conocer nuestro trabajo. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
agradecemos a los panelistas y vamos a abrir un breve espacio de preguntas, comentarios para quien guste aportar. Veamos que tenemos la primera participación allá atrás. Como no sé si quieren contestar algo. Pues nada más, gracias. Pero no han pensado que hay colegios, ¿no? Que hay colegios de pegadores. Ah, bueno, ahí está. Ay. ¿Sí? No. Pues sí lo hemos pensado. De hecho, el próximo paso que tenemos es a registrarnos como asociación civil. Creo que ese es nuestro siguiente paso, pero pues el objetivo es el mismo, precisamente, de que ya nos conozcan como una asociación en donde puedan recurrir a algunas instituciones para buscar, pues, ya sea nuestro trabajo o nos busquen como maestros o como investigadores, pero que ya haya un lugar en donde puedan recurrir pues la gente para que busque nuestros servicios, se podría decir. Pero sí, o sea, creo que nuestro siguiente paso es más bien la asociación civil, pero el colegio también ya lo habíamos hablado con el doctor Hernán Franco, que es creo que es el que nos ha guiado un poco, entonces él también ya nos había comentado. Pero sí, muchísimas gracias también por el comentario. Referente a su pregunta, si bien es cierto que sí tiene pues, varias áreas de mejora la nueva escuela mexicana, considero que sí pone sobre la mesa pues, algunas cosas que se dejaron de lado durante mucho tiempo, como pues, el indigenismo, ¿no? Hay mucha presencia de nuestras etnias aquí pues en México, se le da mucha prioridad a eso, es pues muy desequilibrado en ese aspecto, pero pues de alguna manera pues a mí me parece bien, pero pues es un punto a favor, ¿no? Si bien es cierto que se debió consultar más a pues, gente especializada, principalmente en la materia de historia, pues sí, considero que sí tiene varias áreas de mejora, ¿no? A mí me gustó tengo entendido que la materia se llama conciencia histórica, ¿no? Entonces, pues me gusta ese concepto que se implementa. Desconozco de qué manera se implemente en la realidad, en la preparatoria, porque pues no me tocó el programa realmente y no he tenido la oportunidad de leerlo, pero el concepto de conciencia histórica pues es realmente ¿qué? ¿No? Es realmente pues
pensar de una manera del pasado hacia el presente, ¿no? Ver de qué manera somos consecuencia de lo que sucedió en el pasado y pues relacionarlo con el presente. Entonces, eso me parece bien a mí, pero como le digo, desconozco de qué manera se implementa en la realidad. ¿Algún comentario? ¿Duda más? ¿Sí? Gabriel. Pues felicitarlos por la labor que están haciendo, de reconocimiento. Mi pregunta sería, ¿por qué se pone en la Asociación de Historia de Baja California? Ya están integrados estudiantes de Ensenada, Rosarito, del Cártel, Tijuana. ¿Lo piensan integrar? ¿O solamente todos son de Mexicali? O sea, eso me interesa saber, porque eso suena interesante conocer, también una asociación de Historia de Baja California. Sí, pues, ¿es todo? Ok. Bueno, de hecho, como comenté ahorita, ahorita lo que nos está... bueno, no el siguiente proyecto, pero es lo que comentaba de Chihuahua, que buscamos nosotros ya hacer como esto más grande, y claro que se les ha hecho la invitación a Tijuana. De hecho, Tijuana fue después de Chihuahua, les mandamos la invitación a unirse. No hemos recibido todavía respuesta de Tijuana, pero claro que sí está abierto a Tijuana principalmente porque es el con el que tenemos contacto directo, y estamos trabajando en hacer las vinculaciones. Por ejemplo, aquí el compañero ayer nos estaba hablando sobre decir incluir Hermosillo, entonces sí, estamos en eso, pero sí se les ha invitado a otras asociaciones, no, perdón, delegaciones. Sí, pues delegaciones. Gracias. ¿Algún comentario más? Si no, procedo a otorgar los reconocimientos. Voy a leer el primero. A la Asociación de Estudiantes y Egresados de Historia, por su valiosa participación en el primer Simposio Binacional de Identidad y Frontera, Perspectivas desde el Noroeste, con su conferencia El papel del estudiante universitario, contribuyendo con su conocimiento y experiencia al fortalecimiento del diálogo académico y cultural entre comunidades del noroeste de México y su zona fronteriza. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Se gustan de aquel? Para el siguiente reconocimiento, con la misma adscripción, esta vez para Manuel Abraham Rascón Acosta, con su conferencia La Revolución que nos contaron, imágenes de la Revolución Mexicana en los libros de texto. Un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a dar un breve receso de unos 5 o 10 minutitos para proseguir con la conferencia que sigue, la siguiente mesa, que es la de Cultura, Comunidad y Sociedad. En un momento regresamos.